Bien, pues muchas gracias, Juan. Gracias también por la invitación a la Fundación Anselmo Lorenzo. Y bien, como decía el compañero, pues este libro parte como de una experiencia individual que se inicia en la pandemia, donde, como muchos de vosotros, pues me vi abocado a que toda mi vida pasara por una pantalla, tanto desde el trabajo, con las reuniones online, etcétera, como a nivel de militancia, ¿no? Intentándonos coordinar desde el sindicato de barrio, el Ateneo La Base, que es donde yo participo, o incluso a nivel familiar, ¿no? Como al final, como humanos, necesitamos seguir teniendo ese contacto, esa relación que en ese momento no podíamos tener porque estamos encerrados en nuestras casas y la herramienta digital es lo que nos permitía poder seguir estando en relación, en contacto con nuestros seres queridos y seguir también siendo productivos, ¿no? ¿Qué pasó? Al menos me pasó a mí y creo que a mucha gente de mi entorno, es que llegamos a un punto de saturación en el que si tú tenías que trabajar, relacionarte y militar a través de las herramientas digitales, pues había un punto en que ya no sabías ni dónde estabas, ni quién eras, ni qué estaba pasando a nivel de comunicación con mucha gente de mi entorno. Por ejemplo, en el trabajo, que yo trabajo en Descontrol Editorial, que somos una cooperativa, por lo tanto intentamos pues siempre tratar los temas y decidir colectivamente y de manera horizontal, que cuando hacíamos reuniones con Zoom, Jitsi, todas estas herramientas, nos encontrábamos con que no nos poníamos de acuerdo, no había manera de, bueno, pues de entenderse, no sé, había ahí como un obstáculo que es verdad que era útil porque podías seguir tomando decisiones y que el proyecto siguiera adelante como fuera, pero había un malestar, ¿no? Porque de poder hacer una asamblea cara a cara, donde enseguida pues compartes opiniones y explicitas lo que quieres, la gente empatiza contigo, ¿no? Etcétera, a pasar a estar en una pantalla donde pues toda la parte del lenguaje no verbal se pierde, ¿no? Que es una gran parte de la comunicación humana. Pues eso me pasó tanto en el trabajo como también en los espacios militantes, ¿no? De golpe, pues queríamos organizar una huelga de alquileres y no éramos capaces de llegar a consensos. Todo esto me hizo reflexionar sobre qué es lo que nos estaba pasando, hasta tal punto que, bueno, me decidí como a empezar a investigar el tema y hurgar un poco en materiales que, bueno, pues desde la editorial habíamos recuperado, por ejemplo, un fanzine que había llegado desde Italia, que se llama Tecnoayuno, que lo tengo por aquí, luego os lo mostraré, que, bueno, es un material que encontramos hace unos años, que, bueno, era pues una persona que había reflexionado sobre cómo los seres humanos y las sociedades se relacionan con la tecnología, ¿no? A nivel de, por ejemplo, la comida procesada, o los automóviles, ¿no? Cómo nos movemos, la luz eléctrica. Y venía a decir pues, que todos estos elementos nos estaban condicionando capa una forma de estar y una forma de relacionarnos determinada por la tecnología en sí misma. Y proponía un ayuno, pues un ayuno en el caso del fanzine como ya permanente del rollo. Bueno, pues el autor había visto la realidad en la que vivía y había dicho, pues mira, en vez de coche voy a tener bici, en vez de televisión pues voy a leer libros y en vez de comprar en el Mercadona pues voy a hacer un huerto. Y claro, el tema es que este fanzine había estado escrito en los años 90-2000 y justo no llegaba a la parte que me interesaba a mí, que era pues más la cuestión de la informatización, la digitalización, los móviles, etcétera. Y como esa idea fue la semilla para decir, ¿y si aplicamos la cuestión del ayuno a los móviles, a internet, a los ordenadores y así? Porque es ahora el medio en el que nos movemos, ¿no? O sea, nuestras vidas, tanto con nuestros amigos y amigas, familia, también la relación con el Estado, con las empresas en las que trabajamos, etcétera, están mediadas por la tecnología digital y eso tiene unas consecuencias. Pues empecé a investigar y, bueno, pues capa a capa fui como desentrañando qué había detrás. Así en resumen, pues detrás de esta tecnología hay unos intereses económicos
de unas grandes empresas que vienen a utilizar esta tecnología para llevar un paso más allá el capitalismo y el modo de producción capitalista, por lo tanto, intentar sacar el máximo beneficio con el mínimo coste. Y en el núcleo de todo ello, como veremos a lo largo de la charla, hay el trabajo gratuito que hacemos pues tanto en redes sociales creando contenido, como cuando llenamos un formulario, como cuando aceptamos las condiciones de usuario, como tantas otras cosas que al final hemos ido aceptando poco a poco entrar y que nos han acabado llevando al estado actual en que realmente no podemos vivir sin el smartphone y sin internet, ¿vale? Porque, bueno, si tú no dispones de estas dos tecnologías, pues realmente pues es muy difícil que encuentres trabajo, es muy difícil que puedas quedar con tus amigos, es muy difícil todo, es más difícil, no es imposible. También hay que tener en cuenta que esto ha pasado en un tiempo relativamente corto, o sea, estamos hablando como que la introducción de Internet a nivel masivo es del año 95-96 y luego el smartphone es del año 2007 y las redes sociales tipo Facebook, etcétera, también de esa época. Con lo cual son unos 10-15 años en los que hemos podido ver cómo nuestras vidas gradualmente se iban digitalizando y entrando en una nueva realidad que es la que estamos ahora, en la que hay unos poderes empresariales que utilizan estas tecnologías para extraer pues, nuestra fuerza de trabajo de diferentes maneras para obtener beneficio y rentabilidad. Aparte, dentro de toda la investigación hay pues, toda una primera parte que es la cuestión de la psicología y cómo nos afecta a nivel, pues desde capacidad de atención, retención de memoria, bueno, como la empatía hacia la gente que tenemos delante. Todo un seguido de cuestiones psicológicas, mentales, físicas, y luego toda otra cuestión que es la cuestión más económica, ¿no? De las infraestructuras, del algoritmo, de cómo bueno, estos poderes han cambiado completamente cómo funciona la economía, ¿no? de nuestras sociedades. Y bueno, para plasmarlo un poco en imágenes, también he traído algunos vídeos y así, me gustaría empezar con este, que es del fin de año del 2023, o sea, este último año, es en París y en el Arco de Triunfo, y bueno, es la imagen que creo que cada vez se está haciendo más habitual, ¿no? Que en cualquier gran acontecimiento o paisaje precioso o algo que de alguna manera nos llame la atención, tenemos la reacción, el hábito ya construido de sacar el móvil y grabar. Hasta el tal punto de absurdo de que, bueno, pues todo el mundo hace ese gesto y no llegamos a disfrutar ni del momento, ni de con quién estamos, ni de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y... Uy, ahora igual no quiere ir. Pues veríamos gente abrazándose, felicitándose el año nuevo, o bueno, interactuando en carne viva con sus congéneres. Pero aquí estamos viendo que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, está con su móvil fijo, viendo la realidad a través de la pantalla. Y bueno, creo que es como una imagen icónica que nos debería hacer reflexionar de dónde estamos y si realmente queremos estar aquí, porque el libro es como una invitación a desconectar durante un tiempo, o sea, hacer el ayuno en sí mismo, que puede ser de un día, de dos, de tres, de lo que decidamos, pero para crear esa ventana donde podamos mirar a otra realidad posible, que es, bueno, pues igual sin tecnología o con menos tecnología o con unos límites que nosotros decidamos poner a esta herramienta que es tan potente. De hecho, os llevo también esta diapositiva que la he hecho hoy porque me pareció muy interesante cómo la tecnología, de alguna manera, pues hoy en día, ante la ausencia de Dios, pues ha acabado
adquiriendo los atributos que nosotros históricamente atribuíamos a Dios, ¿no? Si repasamos un poco cada uno de ellos, veréis que hoy en día pues, la conjunción de Internet, los ordenadores y la telefonía móvil pues, conjugan bastante bien. Tenemos, si vamos de arriba a abajo, que hoy en día los smartphones son omniscientes, o sea, lo saben todo. Si tenemos una duda, lo preguntamos a Google. Si queremos saber un acontecimiento, lo miramos en la Wikipedia. Es omnipresente. El aparato lo tenemos en el bolsillo y cuando nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir, está ahí con nosotros. En cualquier interacción social con el Estado, etcétera, está ahí presente entre medio. También la tecnología digital es eterna, porque una vez tú metes ahí una foto, un contenido, etcétera, eso se queda ahí a perpetuidad y ya deja de estar bajo tu control. Es infinito, o sea, no hay aparentemente para un individuo un límite de capacidad de cuántas fotos puedo hacer, cuántos vídeos puedo acumular, cuántos documentos puedo redactar, cuántas series puedo ver. Estamos en un momento en que hay tal cantidad de información que ya ha pasado a ser irrelevante porque no podemos llegar a conocerlo todo. Podemos acceder a todo y eso también nos genera una angustia. ¿Es perfecto? Bueno, pues tú cuando metes ahí un contenido sabes que no va a cambiar, ¿no? Haces una foto y esa foto va a ser igual a lo largo del tiempo. Un documento físico va cambiando con el tiempo, es diferente. Es omnipotente. Cualquier cosa que nos podamos imaginar que necesitemos tiene una aplicación ahí para resolvérnoslo. Un ejemplo, yo me rompí la pierna hace un año, concretamente el ligamento cruzado de la rodilla. Busqué una aplicación sobre cómo recuperarme del ligamento cruzado y había una aplicación específicamente para eso. O sea, cualquier cosa que nos podamos imaginar está ahí. Y espíritu, pues bueno, la nube, ¿no? Aparentemente todo lo que pasa en el mundo digital es inmaterial, está en servidores que no vemos, pero que en realidad sí que tienen una materialidad a nivel de desde minerales para su construcción hasta energía para que estén a pleno rendimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos encontramos pues, que Dios ha sido sustituido por esta tecnología tan maravillosa y eso nos abruma. Pero claro, esto solo es el principio, porque, a ver, este igual no se quiere. La tecnología también nos da malas pasadas. Esto es un poco lo que nos espera. Es el último aparato que ha sacado Apple, que son las Vision Pro. Bueno, son unas gafas de realidad virtual donde tú te las pones y pasas a ver cualquier cosa que te imagines en 3 dimensiones, ¿no? Desde una película hasta redes sociales o el trabajo que estés haciendo. Y si os sorprendía la imagen de los smartphones, de que cada uno estaba ahí mirando su pantalla, esto es el siguiente nivel, ¿vale? Estar cada uno en su mundo, echando unas birras, uno en Cancún y otro en Pekín. Es verdad que, bueno, ahora estas gafas salieron hace un par de meses, había colas, bueno, las colas habituales que se forman delante de Apple, ¿no? Para comprar sus productos y sorprendentemente al cabo de un mes mucha gente fue a devolverlas porque no podían ver pornografía con ellas. O sea, mucha gente se las había comprado para usarlas para eso, que al final, bueno, pues gran parte del tráfico de Internet pasa por ahí. Bueno, como os decía, en el trabajo que realicé de investigación y así, fui hurgando como en las raíces de la tecnología y tirando hacia atrás llegué hasta la revolución industrial, ¿vale? Y conectando con nuestros días, pues desde la primera revolución industrial que ocurrió entre finales del siglo XVIII, principios del XIX, hasta hoy ha habido diferentes oleadas tecnológicas que han ido transformando el mundo de arriba abajo.
La primera revolución industrial fue la de la máquina de vapor y el ferrocarril, la segunda la de la electricidad y la gasolina, luego vinieron los automóviles, la tercera fue la informatización y la deslocalización a fábricas en Asia y Latinoamérica, y la que estamos hoy en día, que bueno, pues es la conexión total, ¿no? A través de Internet, la inteligencia artificial, etc. También estando hoy aquí en la FAL, creo que es interesante todavía más hacer esta conexión porque el movimiento obrero histórico se formó a raíz de la hiperexplotación que generó esta primera revolución industrial, ¿no? Pues con todas las migraciones masivas del campo a la ciudad, pues que los obreros estaban encadenados en las fábricas, bueno, al final el trabajador tuvo que adaptarse al ritmo, ¿no? A la cadencia de esa máquina que, bueno, era insaciable. Y también sus propietarios se volvieron insaciables, ¿no? Porque querían exprimir al máximo su capacidad. Hoy en día, pues podríamos ver muchos paralelismos, ahora a continuación vamos a ver algunos de ellos, y es interesante también como para ver y entender más en qué momento estamos y qué posibles salidas hay y hacia dónde queremos ir o cómo nos podemos organizar. Bueno, como todos sabréis, la historia de la revolución industrial empieza con la máquina de vapor. La máquina de vapor es del 1750, James Watt, y bueno, es una máquina que al principio servía para, en las minas de carbón, achicar el agua y evitar las inundaciones, y con eso se consiguió también poder extraer más carbón, y ahí empezó también un círculo virtuoso en que cada vez se obtenía energía más económica. Os traigo esta máquina porque al final es el núcleo histórico de ese momento. Es una máquina que es compleja, que es, bueno, difícil de entender, pero que también nos da una idea de cómo los diferentes elementos que la componen se pueden trasladar hoy al elemento central, que es el algoritmo, ¿vale? O sea, la máquina de vapor necesita una energía, que es el carbón, que hoy serían los datos, que hace que mediante su combustión, pues un recipiente de agua se caliente y cuando llega a una cierta temperatura genera vapor que a suficiente presión es capaz con un émbolo de mover una rueda. No es la primera vez que, aparte de los molinos de agua, pues se puede generar una energía que no es de tracción animal, por lo tanto, pues que no se cansa. Y eso, pues para la industria era trascendental. Hoy en día con el algoritmo también vemos que es muy complejo, muchas veces es indescifrable, ¿no? Desde nosotros como usuarios simplemente vemos la pantalla final donde introducimos datos y se nos proyectan datos, pero en realidad es una máquina o una tecnología que no funcionaría sin nuestros datos. Por lo tanto, la gracia del algoritmo es que mucha gente introduzca pues su vida, ¿no? Porque al final el móvil tiene todo de elementos, de dispositivos, de sensores que son capaces de percibir la realidad que nos rodea y nuestro comportamiento y cómo interactuamos para generar conocimiento. O sea, al final el algoritmo es una máquina estadística pues, que te predice pues, qué tendencias de consumo hay o qué es más probable que, no sé, por ejemplo, en un viaje, pues qué camino es mejor tomar, ¿no? En base a que mucha gente haya hecho ese camino. O, por ejemplo, una búsqueda de Google, que aparentemente pues es un algoritmo que es genial, hecho por unos genios, que funciona solo, pero que somos nosotros como usuarios los que lo entrenamos, ¿vale? Porque tú cuando haces una búsqueda en Google, por ejemplo, la Fundación Anselmo Lorenzo, tú buscas ahí, Google te da unos resultados. Cada vez que entras y obtienes esos resultados, tú eliges uno. El hecho de elegir ese y no otro, entre centenares, le da información a Google sobre cuál es el resultado correcto. Si esto lo hace una persona no sirve de nada. Si lo hacemos todos es cuando Google es capaz de luego suministrarnos
el resultado correcto, porque mucha gente ha puesto ahí su tiempo en decidir, ¿no?, con su inteligencia y al final con la inteligencia colectiva de todos, cuál es el bueno, porque el ordenador no lo sabe. Puede mover muchos datos, pero no es capaz de decirnos cuál es el enlace correcto para la Fundación Anselmo Lorenzo. Como os decía, el elemento principal de la revolución industrial, o sea, su energía, era el carbón. Era, pues, el lugar donde había las peores condiciones de trabajo, donde los sueldos eran más miserables, donde la gente moría en las peores condiciones, pero era el punto de partida sin lo que después la máquina de vapor nunca se hubiese llegado a mover, ¿no? Si no hay eso, todo el resto no funciona. Si la máquina de vapor no tiene ese carbón, no puede mover ningún mecanismo. Si ese mecanismo se mueve, el telar no funciona, ni la locomotora, etc. Hoy en día, ¿qué es lo que mueve todo? Pues nuestros datos. Y para que realmente sea rentable a estas empresas, a Google, a Facebook, a Amazon, etc., necesitan que estos datos sean gratuitos o casi gratuitos. Los estamos regalando constantemente, estamos colgando contenido en las redes sociales, llenando nuestros perfiles de usuario, llenando formularios, dando permiso a los móviles para que estemos geolocalizados, para que tengan acceso a nuestro micrófono, a nuestro teclado, a un montón de cosas que al final son datos que estos algoritmos son capaces de procesar y obtener conocimiento, que al final es lo realmente valioso. Los datos en sí tampoco valen nada. Bueno, es demasiado detallado, pero si os acercáis más tarde, podréis ver cómo hay diferentes capas, ¿vale?, en cuestión de los datos que se extraen de nosotros. Hay unos datos que son la redonda central, que son los que compartimos voluntariamente, ¿vale? Pues cuando le damos like o nos hacemos amigo de alguien en Facebook, estamos dando información de cuáles son nuestras relaciones sociales, cuál es nuestro entorno, con quién nos relacionamos. Y por lo tanto, en un segundo nivel, que es el comportamiento analizado, se podrá deducir pues, desde qué clase social somos, dónde vivimos, qué nivel adquisitivo tenemos, qué nivel educativo tenemos. O sea, todo esto es información que se usa para generar perfiles de consumidor, para que te ofrezcan productos mediante anuncios, pero que también se usa a la hora de darte una hipoteca o incluso de entrar, de que te den un crédito o de que un seguro de salud te salga por un precio y no otro. O sea, estos perfiles son dinero, son un valor y se utilizan, pero nosotros no obtenemos nada a cambio de ellos, los regalamos. Y en cambio hay gente que se enriquece muchísimo. Y en el círculo externo es lo que se deduce de quiénes somos, ¿no? O sea, por un lado lo que damos voluntariamente y por otro lo que se extrae mediante el uso que damos del ordenador y del smartphone, ¿no? Y aquí pues hay todo tipo de comportamientos, desde si estás embarazada, si tienes una criatura, si tu tendencia sexual, tu religión, y todo esto se deduce a partir de los datos previos. Y esto es lo que da poder a estas empresas, porque luego pues, te pueden ofrecer unas cosas y no otras. Un ejemplo muy práctico y muy tonto es la aplicación de Uber. Tú cuando pues, pides un Uber, pues te sale un precio, depende de la hora que sea, etc. Se descubrió que si tu batería estaba al 15% o menos, automáticamente Uber te hacía una recarga, o sea, te hacía un sobrecoste, te subía el precio, porque deducía que ante el peligro de quedarte sin batería y no poder pedir un taxi, aceptarías cualquier cosa. O sea, realmente esto se usa y se usa en nuestra contra. Esto de los datos, bueno, es una constante, ¿no? Desde los inicios de la humanidad y desde la época histórica, pues medir y clasificar el mundo es una cosa que los humanos hemos hecho para conocer el mundo, pero que también los poderosos, los gobiernos, la iglesia, los grandes propietarios,
han incentivado porque medir y clasificar el mundo es una manera de conocerlo y de poderlo gobernar, ¿vale? O sea, desde el ejemplo clásico de que los inicios de la escritura en el siglo, bueno, 5000 antes de Cristo aproximadamente, la escritura era un saber que estaba asociado a los poderes estatales para poder controlar pues, la contabilidad de los estados, la cantidad de alimentos que había en los graneros, etcétera, y con eso poder gobernar. Ahora nos gobiernan a un nivel muchísimo más fino. ¿Por qué? Pues porque tienen muchos más datos de nosotros. En el ejemplo de la izquierda, esto es un documento de Word. Cualquier documento que creemos en un ordenador tiene, aparte del contenido en sí mismo, o sea, el texto, unos metadatos. Estos metadatos se crean automáticamente. Pues, ¿en qué fecha y en qué hora se creó el archivo? ¿En qué ordenador fue creado? ¿En qué idioma? ¿En qué red? Todo de datos que realmente son los que interesan a nivel de, bueno, pues, qué estoy produciendo, ¿no? ¿Qué tipo de información genera este usuario y con quién la comparte? Que eso me puede dar como una información. Y en el ejemplo de la derecha, esto es el mapa de una casa, de una persona que tiene una Roomba, ¿vale? Una Roomba es, bueno, el aspirador este que tú lo dejas ahí cuando te vas a trabajar y te limpia la casa y todo genial. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hace un mapa de tu casa, ¿vale? ¿Y qué puedes saber? Aparte del tamaño de la casa, pues con eso se podría deducir tu poder adquisitivo. Aparte, si está conectado al wifi, pues también puedes saber en qué localización estás, cuándo estás en casa y cuándo no estás, qué gente hay. Los modelos más actuales incluso tienen una cámara incorporada, con lo cual también puedes saber qué aparatos tiene la persona usuaria en su casa, ¿no? Porque bueno, con el reconocimiento facial y de imágenes, pues cualquier imagen puede ser reconocida, ¿no? Porque alguien la ha etiquetado, ¿no? Ha hecho ese trabajo de etiquetar las imágenes. Bueno, siguiendo un poco con la comparativa, es importante también entender cómo la máquina de vapor, el algoritmo, los datos, el carbón, van generando esta economía, ¿no? La economía de la revolución industrial en su momento y actualmente. En su momento, todos esos productos manufacturados que permitió la industrialización eran tantos que se tenían que, de alguna manera, comercializar más allá del lugar donde se habían producido. Y aparte, esas máquinas, para poder producir tejidos, por ejemplo, necesitaban materias primas. En su momento, una de las más importantes fue el algodón y aparte tenía unas implicaciones a nivel global conforme el comercio que se creó en ese momento es lo que llamamos comercio triangular. El comercio triangular, así resumidamente, es que en las metrópolis, sobre todo en Inglaterra y en Francia en su momento, se producían bienes de consumo, por ejemplo, ropa. Esta ropa se ponía en barcos junto con otros muchos productos y se llevaba a África, donde esos productos eran intercambiados por esclavos. Esos esclavos a la vez se llevaban a Estados Unidos, donde había las plantaciones de algodón, que era la materia primera que necesitaban las fábricas en las metrópolis para poder seguir produciendo. Hoy en día ese comercio se ha vuelto global y el elemento central son los minerales, sobre todo el cobalto y el litio, ¿vale? Para las baterías y para los circuitos. Es tan importante que incluso Elon Musk, bueno, aquí no lo vais a leer, pero tuvo un diálogo con un usuario por Twitter, por X, que es su red social, ¿vale? Porque hubo hace, creo, un par o 3 de años, cuando subió Gustavo Petro al poder en Colombia, pues un seguido de planes sociales que, bueno, pues venían a beneficiar a la población. Elon Musk hizo un tweet viniendo a decir que lo que necesitaban no eran planes sociales, sino el libre mercado.
¿no? Y que las empresas pudieran hacer negocio libremente y tal. Un usuario le contestó que si lo que quería era un golpe de Estado, igual que había pasado en Bolivia, que en ese momento pues derrocaron a Evo Morales, porque ahí, pues como sabréis, pues hay una de las minas más importantes de litio. Y fue una de las cuestiones que hicieron, ¿no? Como el intento de nacionalización de esas minas y acabaron como llevando al golpe de Estado. A lo cual a este usuario Elon Musk le respondió que harían un golpe de Estado cuando hiciera falta. ¿Vale? O sea, como hasta este punto hoy en día son importantes, necesarios y trascendentales estos minerales, sin los cuales no podría existir ninguno de los aparatos digitales que tenemos hoy en día, ni telefonía móvil, ni antenas, ni cables, ni circuitos de ningún tipo. Y aquí os quería pasar también un vídeo, porque creo que también merecen estar hoy aquí. A ver si se ve. Esto es en el Congo, son las minas de cobalto, ¿vale? Que en gran parte se trabajan de manera artesanal, como hemos visto con el carbón en la primera revolución industrial. Aquí pues nos encontramos miles y miles y miles de personas que a pico y pala están extrayendo pues 20, 40 kilos de material durante 10, 11 horas al día para poderlo luego vender de manera miserable a las industrias procesadoras que luego lo llevarán a China, donde ahí se producirán todos los aparatos. Y creo que es importante como mostrarlo porque al final pues somos corresponsables y nuestro consumismo acaba pues repercutiendo de alguna manera ahí y sin ellos no sería posible igual hoy hacer esta presentación o que, bueno, que la sociedad funcionara como funciona hoy en día. Y bueno, esto se ha estado investigando, ahora ha salido un libro de Capitán Swing que se llama Cobalto Rojo, donde explica bastante detalladamente pues cómo funciona todo el proceso. Y claro, hay como muchos sellos de calidad, ¿no? Que impulsan Apple o Microsoft, Samsung, etcétera, garantizando que el cobalto que usan en sus aparatos está libre de explotación. Pero lo que nos dicen las fuentes directas de gente que ha ido ahí, reporteros, periodistas, gentes de ONGs, etcétera, que, bueno, pues eso no es cierto. O sea, este cobalto está en circuitos que están fuera de la legalidad, es economía informal y al final esto se lleva a unos centros de procesamiento donde realmente no se sabe el origen concreto de pues quién lo ha extraído. Y siguiendo un poco la ruta, a ver, aquí. Como os decía, pues en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, hubo todo un proceso en que la sociedad pues, pasó de ser agrícola a ser industrial. Y eso tuvo que haber un cambio a nivel migratorio, a nivel de cómo la gente podía sobrevivir, a nivel de cómo era el día a día de la gente, de que pasó pues, de poder autorregularse, autogestionarse en sus campos, a tener, bueno, verse abocada a trabajar en los telares y en todo tipo de maquinaria, que son las que imponían un determinado ritmo de trabajo. Es interesante ver también que James Watt no solo inventó la máquina de vapor, sino que también fue uno de los primeros industriales y fue quien escribió el primer código de trabajo del que tenemos constancia, al menos de la edad contemporánea, donde regulaba pues, desde a qué edad se podía empezar a trabajar, desde cuántas horas se tenía que trabajar, a qué ritmo, todas las sanciones, etcétera. Es interesante esto porque nos viene a decir que la tecnología, aparte de la tecnología en sí, los cambios que genera en la sociedad, también genera una nueva legalidad, que al final es la que conforma nuestro día a día. Hoy en día, estas fábricas que estaban en el primer mundo, o en el norte global en su momento, se han trasladado con la deslocalización, gracias a la informática,
a países del sur global, o sea, principalmente en China, Taiwán, India. Y el ejemplo paradigmático es esta fábrica Foxconn, que no sé si habéis escuchado alguna vez. Es la fábrica más grande del mundo y la fábrica más grande que haya existido jamás en la historia. Está en Shenzhen, que es una ciudad que está al lado de Hong Kong y es una ciudad que está regida por el sistema comunista chino. Y en ella trabajan a turnos 500.000 de personas, ¿vale? O sea, nunca en toda la historia se había juntado tal fuerza laboral en un único lugar. Aproximadamente, veis el mapa, el tamaño es como de 1/3 de Barcelona, ¿vale? Aquí en Madrid no sé cuánto sería, pero es un lugar donde se producen todos los aparatos de Apple, de Samsung, de LG, o sea, es el fabricante más grande. Esta no es la única fábrica, tiene fábricas en Taiwán, en India, en un montón de sitios, pero esta es verdad que ha salido a la luz por las condiciones de hiperexplotación que la rigen. Es una fábrica que está situada en un entorno urbano y mucha de la gente que trabaja pues viene del campo de China, ¿no? O sea, pues jóvenes migrantes que van a la ciudad a buscar una oportunidad, que quizás han ido a estudiar una carrera universitaria de ingeniería, electrónica, lo que sea, y las prácticas las hacen ahí y ya se quedan, ¿vale? Aparte, tiene como un sistema de colonia industrial, o sea, si tú migras del campo a la ciudad y vas a trabajar ahí, tienes todo un conjunto de servicios de supermercado, médico, etcétera, que pues te permiten hacer ahí tu vida. Aparte, pues también hay habitaciones, o sea, dormitorios donde todos los trabajadores pues están ahí reclusos y claro, estamos hablando pues otra vez de jornadas de entre 10 y 11 horas, de lunes a sábado, que cuando aparte hay momentos pues de picos de trabajo, por ejemplo, antes de la campaña de Navidad o antes del Black Friday, pues todavía se exige más, ¿no? Más rendimiento, más, pues por ejemplo, a nivel de piezas que pasan delante de un trabajador que tiene que hacer algún tipo de acción como una soldadura, por persona son unas 1.500, 1.700, ¿vale? O sea, pues igual poner una pantalla en un iPhone, pues eso 1.700 veces al día. No puedes ir al baño, no puedes hablar con el compañero que tienes al lado, cuando entras a la fábrica no puedes interactuar con nadie y tienes que ir directamente a tu lugar de trabajo. Son todo de cosas que recuerdan directamente a las condiciones de explotación del siglo XIX. Aparte, se ha estado investigando sobre, bueno, pues qué plusvalua generan estos trabajadores. Todo el círculo este verde, que son 223.800 millones de dólares, son los ingresos de Apple del año 2019, ¿vale? De ellos, pues la parte amarilla son los costes de los ingenieros, los diseñadores, los directivos, las tiendas de Apple, el transporte, etc, etc. La parte azul son los beneficios, ¿no? Pues después de los gastos, pues todos los móviles que han vendido, tabletas, etcétera, pues eso es lo que han ganado, una cuarta parte. La parte roja son los costes laborales de fabricación, ¿vale? O sea, es la parte más pequeña y realmente es la parte que gracias a ella se puede obtener todo ese beneficio, porque si esta gente estuviera bien pagada con condiciones del mundo occidental, o sea, con salarios dignos, condiciones de seguridad, 8 horas de jornada laboral, seguridad social, etcétera, se calcula que un móvil que hoy cuesta entre 900 y 1.000 euros de Apple pasaría a costar unos 30.000, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de que también nosotros, desde el lugar donde estamos, pues podemos acceder a estas maravillas tecnológicas porque son muy, muy, muy baratas comparadas con el coste real que tendrían si las tuviéramos que fabricar aquí. Y si aparte a esto le añadiéramos salarios dignos y condiciones dignas para la gente que trabaja en las minas de los minerales, pues directamente estas empresas no tendrían ni de lejos el beneficio que tienen actualmente.
A ver, que os quiero pasar otra. Perdón, que ahora... Bueno, estos son los tipos que nos gobiernan hoy en día, ¿no? Son pues Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, todos estos, pues un poco la mitología es que han hecho su empresa en un garaje y con mucho esfuerzo personal, han llegado pues a la cúspide del capitalismo y bueno, pues han conseguido crear empresas que han transformado el mundo y que aparte han ganado muchísimo dinero. ¿Qué pasa con estas empresas? Que a nivel de nómina tienen muy pocos trabajadores, ¿vale? Pues Google tiene alrededor de 100.000 trabajadores alrededor del mundo. Facebook 170.000, o sea, son empresas que ganan muchísimo dinero, pero con mucha poca fuerza laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que explotan a mucha gente por el camino, como hemos visto, a la gente que trabaja en las minas, a la gente que trabaja en las fábricas, pero, como he dicho al principio, también gracias a nuestra aportación de trabajo voluntario, gratuito, no remunerado. Es que esto no sé si se va a ver, pero bueno. Una de las partes del libro que he ido como desarrollando a posteriori es la cuestión del trabajo que nosotros regalamos o cómo cómo la digitalización ha cambiado el mundo del trabajo, ¿no? Y nuestra relación con el mundo. Y hay muchos ámbitos que han cambiado, ¿vale? Por un lado, podemos empezar por la identidad personal. Ahora se nos invita a ser empresarios de nosotros mismos. Tenemos que cuidar una imagen personal en redes, ¿no? Ir colgando contenido, bueno, que se nos vea ahí felices, que hacemos cosas interesantes, que tenemos muchos amigos. Todo esto es un trabajo que antes no hacíamos y que, bueno, pues nos resta energías y nos resta tiempo de nuestras vidas. Todo lo que son... cuando ponemos una opinión en Google, por ejemplo, de he ido a este restaurante y pongo una opinión. Bueno, pues todo esto va sumando tiempo y esfuerzo que aprovecha otra gente, ¿no? A nuestra costa. En el entorno laboral se ha digitalizado hasta tal punto de, bueno, pues que todo lo que es la vigilancia del control horario, de la rendibilidad de los trabajadores, todo está supervisado de manera digital. Esto hace que también nos aprieten más para rendir más, ¿no? El ejemplo sería Glovo o Uber, ¿no? De que los trabajadores que trabajan mediante estas plataformas, pues depende de la cantidad de pedidos que puedan resolver en una hora, pues subirán más de ranking y les darán más trabajo o no. O sea, es un sistema que es, bueno, muy maligno y en el que las partes están totalmente desequilibradas a nivel de poder, porque el trabajador que está en un lado de la aplicación no sabe nada de cómo funciona la aplicación, ni de... Bueno, y es muy difícil también como organizarse con sus compañeros para tumbar esas condiciones que vienen impuestas. En cambio, en el otro lado, en el lado de la empresa, pues tienen un panorama en tiempo real de dónde tienen cada persona, qué rentabilidad está generando, si los consumidores están contentos con su trabajo o no, con lo cual pueden como botarlo de la aplicación. Toda la cuestión del teletrabajo, ¿no? También pues, nos ha hecho pues, meternos directos en la pantalla y también pasar por este control. La imposibilidad de desconectar digitalmente, ¿no? Que, bueno, pues hoy en día a grupos de WhatsApp del trabajo o que tu patrón te pueda contactar en cualquier momento y te pueda encargar algo, pues también es algo que se ha vuelto habitual y que la gente ya acepta como que es lo que hay, ¿no? Y quizá nos tenemos que cuestionar todas estas cosas porque a nivel de derecho laboral nosotros sí que tenemos un poco el mango de la sartén porque la ley no nos obliga a responder todas las peticiones que nos pueda hacer nuestro jefe si son fuera del horario laboral. La podemos recibir, pero eso no quiere decir que tengamos que atenderla. Obviamente lo que querrá el jefe es que tú estés disponible dentro, fuera de tu horario laboral y que pases a trabajar 24 horas y estés siempre disponible.
Hay toda la parte de infraestructuras que os he explicado, ¿no? De la megaminería, todo lo de las fábricas, etc. Los trabajos que han salido a raíz de la economía digital, ¿no? Pues Globo, Uber, pero también Airbnb. La digitalización ha permitido que muchos capitales que restaban inmovilizados, por ejemplo, vehículos o pisos donde no vivía nadie o donde tenías una habitación libre, pues pasen al mercado y entonces tú te veas tentado ante la situación de precariedad generalizada a intentar sacar un dinero de ahí. Y eso lo permite la digitalización. Pero igualmente volvemos a remarcar, quien gana más en esta partida sigue siendo Airbnb. A nivel de relación con el Estado, pues lo mismo. Hemos visto con la pandemia, pues como que todo lo que es relación a nivel de administración, hacienda, etcétera, se ha digitalizado. Hoy en día es muy difícil poder tener una cita cara a cara con alguien y poder hacer una gestión. O sea, ha habido como un impulso muy directo a que esto cambiara porque al Estado le interesa también pues que nosotros trabajemos pues llenando formularios, haciendo todas las gestiones, etcétera. Lo mismo pasa en un supermercado cuando tú pues vas ahí y han desaparecido las cajeras y hay unos lugares de autocobro. Bueno, pues también es trabajo que vamos regalando. Pasa en muchas facetas, ¿vale? No quiero como entrar más en esto, pero es importante porque hoy en día, al menos yo lo percibo así y mucha gente del entorno lo compartimos, como que vivimos agotados porque no llegamos a todo a sostener nuestras vidas. Por un lado, hay las condiciones de la economía, de la precariedad laboral, habitacional, etcétera, pero también hay un componente de que estamos saturados de toda la información que hay que gestionar a través de las pantallas, todas las relaciones, todos los trámites, etcétera, etcétera. A ver. Bueno, esto es un poco lo de la movilización global, ¿no? Que al final, pues, ha habido como un impulso a digitalizar todo y también, pues con esa intención de que hay unos actores que gestionan la sociedad a través de estos aparatos. Otro elemento en la investigación que estuve ahí, que me llamó mucho la atención, es la cuestión de la comunicación, ¿no? Internet hoy en día no funcionaría sin toda la red de cableado submarino, que aquí tenéis un par de muestras, os lo vais pasando. En esta de aquí veis pues, todos los cables que conectan los diferentes continentes, pues los servidores que hay en Silicon Valley o en el Polo Norte con las metrópolis, etcétera. Y a través de esta red pasa el 99% del tráfico de Internet. O sea, todos los vídeos de YouTube y todo lo que nos descargamos de la nube, etcétera, pasa a través de estos cables. Por lo tanto, es una infraestructura estratégica. Y aquí es donde Google, Facebook, Amazon han hecho sus mayores inversiones. O sea, no es un cableado público, sino que es un cableado privado que pues una empresa dice, pues hay que tirar un cable de Marsella a Cabo Verde. Pues pongo 10.000 millones. Pero a cambio voy a saber todo lo que pasa por ese cable, voy a controlar el tráfico y voy a cobrar a la gente para que lo use. Es interesante también ver a nivel geográfico por dónde pasan estos cables, porque en el siglo XIX también hubo una revolución a nivel comunicativa, que fue la del telégrafo, que empezando por Inglaterra y pasando a Estados Unidos, conectó al mundo entre sí, pero partiendo de la metrópoli más importante de ese momento, que era el Imperio Británico, que fue capaz de gobernar el territorio más grande de la historia de la humanidad bajo un solo gobierno, ¿no? Con territorios desde Canadá, Australia, Media África, India, etcétera, a través del telégrafo. Si os fijáis, pues estos cableados, os lo vais pasando si queréis, pasan por los mismos lugares y parten de las mismas metrópolis para ir a parar a los mismos lugares. Y es interesante porque, bueno, es como que el poder es geográfico, ¿no? Si las metrópolis son las que gobiernan el mundo y extraen poder, economía, dinero del tercer mundo, pues vemos, por ejemplo,
como que de Estados Unidos a Latinoamérica hay un cableado que, bueno, es muy tupido, pero, por ejemplo, de África a Latinoamérica, que están mucho más cerca, apenas hay un cable, o del Estado español a Latinoamérica, que culturalmente pues hay una relación muy importante, pues prácticamente tampoco hay conexiones. Y vemos pues más o menos la misma densidad y la misma geografía hace 2 siglos que hoy en día. Y bueno, también creo que nos hace reflexionar porque, bueno, es una muestra de cómo el poder se manifiesta a nivel material, porque no solo son los cables, como os decía, también son los servidores. Y los servidores al final son salas pues gigantescas como esta, mucho más grandes, donde hay ordenadores 24 horas del día funcionando con nuestros datos y que son un modelo centralizado de Internet, porque Internet en su principio no era así, eran como puntos distantes que cada cual alojaba un contenido y lo compartía con los otros. Y esto, a medida que Internet se ha ido popularizando, pues también estas grandes empresas han captado la mayor parte de los usuarios para que pasen por sus redes, con lo cual esos contenidos están alojados en lugares muy específicos que ellos controlan y que pueden activar y desactivar a voluntad y que, bueno, pues manifiestan también su poder, porque ellos quieren, Google, Amazon, Facebook, quieren como retener esa capacidad de almacenaje para poder seguir analizando nuestras vidas y quizá otro modelo de peer-to-peer, ¿no? De entre pares, que es otro modelo, pues simplemente sería que yo tengo mis archivos en mi ordenador, Juan los tiene en el suyo, yo comparto los míos en los suyos y nadie lo ve, excepto nosotros. Pero bueno, Internet ha tendido hacia aquí porque, bueno, pues porque es muy jugoso a nivel de beneficios, como os he explicado con la cuestión de los datos. Grandes movimientos que han habido también, pues la migración de campo a ciudad que hubo en el siglo XIX, ¿no? Que al final hizo crecer las grandes urbes, Londres, París, etcétera. Fue una consecuencia de la desamortización de los enclosures. En Inglaterra, a finales del siglo XVIII, pues había diferentes tierras que eran tierras comunales, donde, bueno, pues eran campos que había en todos los pueblos, donde, bueno, pues tú podías ir a cultivar, o había un río donde podías ir a pescar, o había un bosque donde podías sacar leña, y con eso la gente podía subsistir, porque igual trabajaban para un terrateniente que los explotaba, pero ahí podían sacar algo con lo que pues, seguir adelante. Con las leyes de desamortización en Inglaterra y aquí en el Estado español, esos terrenos comunales, que eran de la Iglesia a título nominal, se privatizaron y los compraron otros terratenientes para crear pues, campos más grandes que poder industrializar y explotar a más grande escala. ¿Qué ocurrió? Que cuando desapareció esto, pues mucha gente se vio totalmente a la intemperie y ya no tenía con qué ganarse la vida o le era mucho más difícil, con lo cual provocó que esta gente se tuviera que ir a las ciudades donde la industria incipiente daba una oportunidad de trabajo. Y esa mano de obra muy barata pues fue la que permitió que la maquinaria siguiera avanzando. Hoy en día hay un fenómeno similar también de grandes movimientos poblacionales que se llama gentrificación, que viene a ser como la elitización de los barrios céntricos o de los barrios populares de las grandes ciudades, que en parte es posible gracias a la digitalización. Como hemos comentado antes, el caso de Uber, ¿no? Que permite que tú puedas obtener un rendimiento o un mayor rendimiento de un inmueble, pero también toda la cuestión de los expats, que bueno, es el nombre que se pone a los trabajadores de Silicon Valley o de las grandes tecnológicas que tienen grandes sueldos y que vienen a ciudades mediterráneas de buen clima que tienen, bueno, pues mejores condiciones porque con su sueldo pueden pues aquí pagar muchas más cosas de que lo que no harían en su país. Todo esto, una vez más, no hubiese sido posible sin todo este proceso que estamos viviendo.
Y al final lo que nos pasa a la gente, bueno, que trabajamos, vivimos, estudiamos aquí, es que nos están expulsando hacia la periferia, ¿no? Y con lo cual tenemos que tomar el transporte público cada día, 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, aparte de trabajar, cuidar de los niños, tener vida social, etcétera, y eso nos está ahogando porque no es sostenible ni a nivel de cuidados porque tenemos menos tiempo, ni a nivel económico porque quizá el alquiler es más barato ahí, pero la diferencia se la lleva nuestro tiempo y el dinero que gastamos en movernos, ¿no? Y bueno, un poco la reflexión final es si realmente queremos vivir en este mundo como se ha ido construyendo y bueno, al final que también somos partícipes de que se haya ido encaminando hacia aquí, porque a veces, pues, bueno, la digitalización es un absurdo y tenemos que tomar esa conciencia de si queremos o no queremos vivir en un mundo tan digitalizado, no digo ya fuera, pero es verdad que muchas veces hemos de poner límites porque el propio aparato tiene una capacidad de atracción, ¿no? De crear hábitos, de bueno, esas golosinas psicológicas, ¿no? De los likes, de los retweets, de la novedad, que son los que nos mantienen enganchados y son, bueno, pues al final los que hacen girar la rueda. Y creo que todavía estamos a tiempo a decir, basta, aquí sí, aquí no, cuándo lo quiero usar, cuándo no lo quiero usar, pero nos enfrentamos también a un problema y es que individualmente es muy difícil hacer frente a esto porque es una tecnología que se desarrolla en una sociedad y que es relacional, ¿vale? Porque, bueno, pues todos tenéis WhatsApp y pues hablamos con la familia, con los amigos, nos organizamos a través de estos aparatos y por lo tanto tenemos que poner unas normas o reflexionar colectivamente en nuestro instituto, en nuestro espacio de trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, de cuándo sí y cuándo no queremos usarlo. Y bueno, hay gestos que podemos hacer a nivel individual, pero el siguiente paso, una vez hemos tomado conciencia, es poner el debate encima de la mesa con nuestros seres queridos y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quitamos el móvil de la mesa o qué pasa? Y ya está, no me voy a extender más porque he estado ya 1 hora y cuarto y igual quería escuchar vuestra opinión también, si tenéis ganas de